Si sos de los que cuando está escribiendo una historia se pierde a la mitad y la termina abandonando, este video es para vos. Bienvenidos a nuestra segunda clase del taller de escritura de FJ Uni. Hoy vamos a hablar acerca de la estructura. Para que nuestro cuento no pierda sentido y parezca más real, nosotros tenemos que mantener la coherencia y la cohesión. ¿Qué es la coherencia? Si por ejemplo mi protagonista es un vampiro, yo no puedo hacer que él camine por una playa a las 12 del mediodía, porque no va a tener un final feliz, a menos que sea un vampiro de crepúsculo. Muy bien, de la misma manera, si yo tengo un caballero que tiene que vencer a un dragón, y la única forma de vencer a ese dragón es con una espada mágica, yo no puedo hacer que al final venza al dragón con una gomera. ¿Por qué? Porque no tendría coherencia con la regla que yo puse al principio para vencer a ese dragón. El otro concepto que tenemos que mantener también es el de la cohesión. ¿Qué es la cohesión? Son un conjunto de recursos que van haciendo que nuestro texto se desarrolle. Un ejemplo son los conectores, ya saben, entonces, por lo tanto, luego, sin embargo, entre otros ejemplos más. Son los que van conectando cada párrafo con el otro y le va dando un sentido al texto. Otro tema fundamental para nuestras historias son los giros argumentales. Nosotros en la clase anterior hablamos de que una historia se puede estructurar en introducción, nudo y desenlace. Muy bien, ¿qué son los giros argumentales o también llamados plot twist? Son los sucesos que van a conectar la introducción con el nudo y el nudo con el desenlace. Vamos a hablar por ejemplo de la historia de David y Goliat. Muy bien, en la introducción nosotros presentamos a David como un pastor que sus hermanos lo discriminan por ser un debilucho, ¿no? Es un pastor que vive en Israel y es discriminado por su familia. Muy bien, ¿cuál sería el giro argumental que va a conectar la introducción con el nudo? Es en el momento cuando él va a llevarle el alimento a su hermano, pero en ese instante escucha la voz del gigante desafiando a todo el pueblo de Israel. A partir de ese momento, la vida de David cambia para siempre. Él va a dejar de ser un pastor para tornarse un guerrero. No hay un retorno, no hay vuelta atrás a partir de la decisión de David de pelear contra el gigante. Entonces, inmediatamente, como nuestro protagonista sale de la zona de confort, nosotros pasamos de la introducción al nudo. En el nudo, nuestro protagonista va a tener que enfrentar una serie de obstáculos hasta llegar al final, que sería Goliat. Entonces, él decide pelear contra Goliat. Muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Él primero se va a enfrentar a su hermano, que no va a querer que él pelee contra el gigante. Después va a enfrentarse al propio rey Saúl, que tampoco lo va a dejar pelear contra Goliat. Muy bien, después de que él vence cada uno de estos obstáculos, ¿no es cierto?, vamos a pasar al segundo giro argumental. Supongamos que no conocemos la historia. Entonces lo primero que vamos a pensar es que cuando David va a pelear contra Goliat se va a poner una armadura. Pero el suceso inesperado que conecta el nudo con el desenlace es el hecho de que él no puede colocarse la armadura porque le pesa. Entonces va a tener que enfrentarse a Goliat sin armas. Entonces es algo que por ahí nosotros pasamos muy por arriba. Pero quien no conoce la historia, el hecho de que él vaya a enfrentarse contra el guerrero más experimentado que se conocía hasta el momento y con un tamaño tremendo, ir a pelear contra él sin armadura es algo muy importante y es algo que es inesperado. Aún así, David, totalmente decidido, lo va a enfrentar. Muy bien, entonces ya saltamos del nudo al desenlace, al cual lo vamos a dividir en dos partes, el clímax y el final. ¿Qué es el clímax? El clímax es ese instante en el que nuestro protagonista va a enfrentarse a su adversario final, pero es ese momento en el que toda la carga dramática de nuestro relato termina explotando. ¿Vieron, por ejemplo, las películas de vaquero? Ese instante en el que los dos se miran fijamente, que pasa el viento entre ellos. Bueno, eso sería el clímax. Es el momento previo al enfrentamiento final. Yo doy como ejemplo enfrentamientos, ¿no? Pero también puede ser luchar contra una enfermedad, también puede ser luchar contra sí mismo. Los antagonistas pueden ser muy diversos, pero de eso vamos a hablar en la próxima clase. Muy bien, una vez concluido el clímax, pasamos al final, el enfrentamiento final en el cual David termina venciendo a Goliat. Y una vez que vence a Goliat, trae la victoria para todo Israel y él se queda también con las recompensas que le prometieron a quien venza al gigante. Entonces, si yo quiero tener una historia pero no me quiero perder en el momento que la voy a empezar a escribir, lo primero que tengo que tener en cuenta, como hablamos la clase anterior, es el tema. Muy bien. Entonces, lo segundo que yo tengo que tener en cuenta es cómo va a terminar.
decidí cuál va a ser el final. Obviamente no se lo cuentes a nadie, pero ya vos tenés que saber cuál va a ser el final y tenés que tener marcado cuáles van a ser esos dos giros argumentales. Entonces, si vos ya sabes de qué se trata, también sería bueno ya ir teniendo la introducción. Tenés los dos giros argumentales y ya sabes cómo va a terminar, ya tenés una estructura, ya tenés un eje que te va a guiar. Entonces, cuando vos empieces a escribir, va a ser imposible que vos termines desviándote de izquierda o a derecha, porque vos ya tenés un eje sobre el cual ir escribiendo tu historia. De esta manera vas a ver que no te vas a perder. Vuelvo a decir que no es una regla lo que estoy diciendo. Uno puede inclusive comenzar en la historia por el final, como es un ejemplo de Efecto Mariposa, que arranca con el final de la película y toda la historia se desarrolla en todo lo que sucede antes de ese momento. Entonces uno puede tomar esta regla y jugar con la creatividad. Pero si sos de los que tiende a perderse en tus propias novelas, lo mejor sería que vos te vayas guiando con esta estructura y después con la práctica ya vayas desarrollando mucho más tu creatividad. Muy bien, esta fue nuestra segunda clase, espero que te haya gustado. Si es así, hacelo saber con un like. Obviamente te vamos a dejar una tarea. Vas a pensar en una película y acá en los comentarios vas a colocar el nombre de la película y vas a tratar de ordenarla en introducción, nudo y desenlace. Colocar cuáles son los giros argumentales y cuál es el clima. Si no te animás a hacerlo en los comentarios, hacelo en tu propio cuaderno o en tu computadora, no hay ningún problema. Si esta clase te está gustando, si te está sirviendo o pensás que le puede ayudar a alguno de tus amigos, no dudes en compartirla y seguirnos en nuestras redes sociales de FJ Uni Argentina para saber cuándo subimos la próxima. Sin más que decir, nos vemos.